vamos a ver qué problemas puede plantear el uso de los antivitamina K en pacientes que tienen fibrilación auricular. Para ello, pues primero vamos a ver qué indicaciones tienen los nuevos anticoagulantes, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, aunque tienen más, ¿no? Y particularmente nos vamos a centrar en los pacientes que tienen fibrilación auricular, como vemos aquí. Y resulta que en este estudio, el Previctus, realizado en nuestro país, los pacientes que tienen FA tienen 5 veces más riesgo de desarrollar un evento embólico, ¿no? Mientras que los pacientes que ya eran hipertensos y debutan con una FA tienen casi 24 veces más riesgo de tener una fibrilación auricular. Así, por ejemplo, en cuanto a las secuelas que podrían quedar, los ACVs cardioembólicos tienen mayor incapacidad y mayor mortalidad, incluso hoy en día con las unidades de ictus y demás, que los ictus de cualquier otro origen, ¿no? Además, la fibrilación auricular en la cohorte de Framingham se vio que incluso en pacientes tanto más jóvenes como más mayores y tanto en hombres como en mujeres, en el momento en que aparece, la mortalidad se separa claramente de los pacientes que no tienen fibrilación auricular, ¿no? ¿Y qué ventajas ofrece la anticoagulación con antivitamina K? Que reduce drásticamente este pronóstico. Los ACV se reducen un 64% y la mortalidad en un 26%. Y esto es un metaanálisis de los ensayos clínicos que incluían un total de casi 5.000 pacientes, 4.700 pacientes. Evidentemente no todos los pacientes tienen el mismo riesgo, para eso utilizamos escalas como el CHATS, ¿no? Que nos permite evaluar el riesgo que puede tener un paciente y vemos que a mayor riesgo, a mayor puntuación, perdón, mayor es el riesgo que tiene el paciente. Más fina o más fiel a la realidad es la escala CHATS-VASc, ¿no? En la cual vemos que también a mayor puntuación mayor es el riesgo de que un paciente con FA desarrolle un ictus, ¿no? Pero claro, la anticoagulación con antivitamina K no está exenta de complicaciones. Los pacientes van a seguir haciendo fenómenos trombóticos y empiezan a aparecer los fenómenos hemorrágicos, los de las mucosas con menor importancia, pero empiezan a aparecer hemorragias internas, cerebrales, hemorragias digestivas, melenas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto viene dado, entre otras cosas, primero por el propio efecto de la anticoagulación, pero sobre todo porque los antivitamina K tienen un rango terapéutico muy estrecho y para que realmente el paciente, el balance beneficio-riesgo sea bueno, tiene que tener un INR entre 2 y 3, ¿no? Y en este estudio, el ACTIV-W, se vio que los pacientes bien anticoagulados, al menos el 65% del tiempo, eran los que se beneficiaban tanto en ictus como en eventos cardiovasculares globales, como en hemorragias, en ictus y en algún ítem combinado que utilizó el autor, ¿no? Por lo tanto, el paciente debe estar al menos el 65% del tiempo en rango terapéutico. Como vemos aquí, por debajo es cuando aparecen más complicaciones. A partir de aquí, el paciente tiene menos complicaciones y se beneficia más de la anticoagulación, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero caballo de batalla en estos pacientes? Pues lo que me decía mi paciente Ramón, ¿no? Era un paciente pues pluripatológico, hipertenso, diabético, con cardiopatía isquémica, con fibrilación auricular, por supuesto glaucoma, gonartrosis, y que estaba antiagregado, anticoagulado, y aparte de su medicación para la diabetes y la hipertensión tomaba tramadol con paracetamol. Y él me decía: doctor, yo cuando me tomo mi combinación de tramadol con paracetamol o me tomo solo el paracetamol antes de venir a hacer el sintrón, antes de venir a hacer el control, yo siempre lo tengo mal controlado y me lo tomo cuando llego a casa después de hacer el control, y si hago así siempre lo tengo bien controlado. Yo le decía que no podía ser que ni paracetamol ni tramadol influyan, pero efectivamente la insistencia de Ramón pues me vio a darme cuenta que cuando venía a consulta tomando el paracetamol tramadol estaba peor controlado, de hecho mayoritariamente estaba fuera de rango, y revisando la ficha técnica del Sintrón, efectivamente el paciente, tanto paracetamol como tramadol, igual que cualquier otro antiinflamatorio, influyen, ¿no? Yo siempre tuve la idea de que eran los antiinflamatorios los únicos que influyen, sin embargo, son también los analgésicos como el paracetamol o el tramadol los que influyen, ¿no? Evidentemente, los antivitamina K no están exentos de riesgos, son los que van a tener mayor tasa de ingresos. De hecho, en este estudio era el fármaco que provocaba más ingresos hospitalarios. Y hasta aquí pues lo que os tenía que decir sobre este tema. Muchas gracias.